Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a presentar Homo Videns, la sociedad teledirigida por Giovanni Sartori. El equipo está conformado por Ana Patricia Lizárraga, Cristian Cárdenas y su servidora Sharon Salas. El libro consta de 3 capítulos. Capítulo número 1, la primacía de la imagen. Capítulo número 2, la opinión teledirigida. Y capítulo número 3, y la democracia. Capítulo 1, la primacía de la imagen. Este capítulo consta de 7 subtemas, de los cuales les hablaré a continuación. Homo sapiens. El Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica. Se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos que forman un significado. El lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura, y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral, hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses. No habla aún del hombre que lee. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante y culminó entre los siglos XVIII y XIX, con la llegada del periódico que se imprime todos los días, el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX en adelante, comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la del teléfono. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que libros, periódicos, teléfono, radio son todos ellos elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria. Está en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico, mejor conocido como Homo videns. Progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico, en el momento de su aparición, ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. Pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado fue históricamente el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según se decía, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto no ha sido cierto, pero era verdad entonces y sigue siéndolo ahora. Que el coste humano de la primera revolución industrial fue terrible, aunque la máquina era imparable y a pesar de todos los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. Hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta etapa. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce realidades simuladas y realidades virtuales. La diferencia en la que debemos detenernos es que los medios visibles en cuestión son 2, y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales como la fotografía y cinematografía de lo que existe.
Por el contrario, el ordenador cibernético nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. El video niño. La televisión es la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. La imagen es pura y simple representación visual. Se ve y eso es suficiente, y para verla basta con poseer el sentido de la vista. Podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens, que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. De ahí el video niño, el argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por tanto absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por tanto, la mayoría de las veces es un ser adicto de por vida a los videojuegos. No se podría describir mejor al video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto, naturalmente a la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber, transmitidos por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, el video niño no crece mucho más. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Progresos y regresiones. Progresar es solo ir hacia adelante, y esto comporta un crecimiento, y no está claro que este argumento tenga que ser positivo. En numerosos contextos, pues la noción de un progreso es neutra, pero con respecto a la progresión de la historia, la noción de progreso es positiva. La pregunta es, ¿en qué sentido la televisión es progresiva? Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. En líneas generales, es cierto que la televisión entretiene y divierte, el homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encanta jugar. Pero este dato positivo concierne a la televisión espectáculo. No obstante, si la televisión transforma todo en espectáculo, entonces la valoración cambia. Una segunda generalización, es verdad que la televisión estimula. En parte ya lo ha hecho la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental, el empobrecimiento de la capacidad de entender. El empobrecimiento de la capacidad de entender. Algunas palabras abstractas son en cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre de traducciones que son solo una sustitución empobrecida del concepto que intentan visibilizar. En síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundo de conceptos y de concepciones mentales, que no es en modo alguno un mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es esta. La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Por tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce ideas, pero se infieren ideas o conceptos que lo encuadran y lo significan. Y este es el proceso que se atrofia cuando el Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. En este último, el lenguaje conceptual es sustituido por el lenguaje perceptivo, que es infinitamente más pobre, no solo en cuanto a palabras, sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de capacidad connotativa. Contradeducciones. La respuesta es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con buscadores que siempre se han equivocado,
Responder invocando a cosas inexistentes es una respuesta vacía que evade el problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas. Una tercera respuesta, la verdaderamente seria, es que palabra e imagen no se contraponen. El hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual dan lugar a una síntesis armoniosa. Una cuarta respuesta es que aun admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje televisivo y por su accesibilidad a la mayoría. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas para la televisión, pero que no lo son para el naciente mundo multimedial. Pasaremos a analizar esto a continuación. Internet y cibernavegación. Hace apenas 50 años de su aparición, la televisión ya ha sido declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es ser digitales. Internet, la red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea, transmite imágenes pero también texto escrito, abre el diálogo entre los usuarios que se buscan entre ellos e interactúan y permite una profundización prácticamente ilimitada en cualquier curiosidad. Abunda tanto que se distingue en tres posibilidades de empleación. 1. Una utilización estrictamente práctica. 2. Una utilización para el entretenimiento. Y la tercera, una utilización educativo-cultural. Las posibilidades de Internet son infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimiento, es decir, cuando se mueva por mero interés intelectual, por el deseo de saber y de entender. Pero la mayoría de los usuarios de Internet no es, y preveo que no será, de esta clase. La paideia del video hará pasar a Internet a analfabetos, culturales que rápidamente olvidarán lo poco que aprendieron en la escuela y por tanto analfabetos culturales que mataron su tiempo libre en Internet en compañía de almas gemelas, deportivas, eróticas o de pequeños hobbies. Esto ha llevado al Homo sapiens a una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber. Mi nombre es Ana Patricia Lizárraga y yo voy a continuar con el capítulo 2, que es la opinión teledirigida. La videopolítica es un término que se utiliza para ejemplificar y conceptualizar lo que es la opinión teledirigida y cómo los políticos se influencian para las elecciones e influir de manera subjetiva a las personas. El primer subtema es la videopolítica. La televisión se caracteriza por una cosa: entretiene, relaja y divierte. Cultiva al homo ludens. Pero la televisión invade toda nuestra vida. Después de haber formado a los niños, continúa formando a los adultos por medio de la información. En primer lugar, les informa sobre las noticias, es decir, proporciona noticias de lo que acontece en el mundo, por lejano o cercano que sea. La mayoría de estas noticias terminan por ser deportivas, sobre sucesos, asuntos del corazón o sobre diferentes catástrofes. Que no avise para que las noticias de mayor repercusión, de mayor importancia objetiva, sean las que tratan de información política. La información sobre la polis. Saber de política es importante, aunque a muchos no les importe, porque la política condiciona nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad perversa nos encarcela, nos hace poco o nada libres, y la mala política, que obviamente incluye la política económica, nos empobrece. Así pues, el término videopolítica hace referencia solo a uno de los múltiples aspectos del poder del video: su incidencia en los procesos políticos y con ella una radical transformación de cómo ser políticos y de cómo gestionar la política. La democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión, y de esta definición se adapta perfectamente a la aparición de la videopolítica. Actualmente, el pueblo soberano opina sobre en función de cómo la televisión le induce a opinar, y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea. Para empezar, la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral, ya que es la elección de los candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral,
o en la forma de ayudar a vencer al vencedor. La política condiciona o puede condicionar fuertemente al gobierno, es decir, que las decisiones del gobierno son lo que el gobierno puede y no puede hacer o decir. Este tema se puede rescatar que el pueblo soberano opina en función a lo que la televisión le induce a pensar, y que el poder de la imagen se coloca como el centro de todos los procesos de la política contemporánea. La televisión condiciona fuertemente el proceso electoral. El segundo subtema es la formación de la opinión. Casi siempre o con mucha frecuencia la opinión pública es un dato que se da por descontado. Existe y con eso es suficiente. Es como si las opiniones de la opinión pública fueran como las ideas de Platón, ideas innatas. En primer lugar, la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada. Es el conjunto de las opiniones que se encuentran en el público o en los públicos. Pero la noción de la opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del público, opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el público es realmente el sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se denomina pública no solo porque es del público, sino porque también implica a la res pública, la cosa pública, es decir, argumentos de naturaleza pública, los intereses generales, el bien común y los problemas colectivos. Cabe destacar que es correcto decir opinión. Opinión es doxa, no es epísteme, no es saber y ciencia, es simplemente un parecer, una opinión subjetiva para la cual no se requiere una prueba. Es fácil desarmar la objeción de que la democracia es imposible porque el pueblo no sabe. Esta sí es una objeción contra la democracia directa, contra un demos que se gobierna solo y por sí mismo. Pero la democracia representativa no se caracteriza por un gobierno del saber, sino como un gobierno de la opinión, que se fundamenta en un público sentir de res pública, lo que equivale a decir que la democracia representativa le es suficiente para existir y funcionar, con el hecho de que el público tenga opiniones. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo se constituye una opinión pública autónoma que sea verdaderamente del público? Está claro que esta opinión debe estar expuesta a flujos de información sobre el estado de la cosa pública. Si fuera sorda, demasiado cerrada y excesivamente preconcebida en lo que concierne a la andadura de la res pública, entonces no serviría. Por otra parte, cuando más se abre y se expone una opinión pública a flujos de información exógenos, más corre el riesgo la opinión del público en convertirse en heterodirigida. No importa que la imagen puede engañar aún más que las palabras, como se verá más adelante. Lo esencial es que el ojo cree lo que ve, y por tanto la autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece real e implica que es verdadero, pero cada vez más es menos cierto dado que la videocracia está fabricando una opinión sólidamente heterodirigida, que aparentemente refuerza pero es sustancia vacía. La televisión se exhibe como portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco del regreso de la propia voz. Se puede concluir por opinión pública es que son opiniones generalizadas del pueblo, implica intereses generales y los problemas colectivos. La democracia no se caracteriza por un gobierno del saber, sino como un gobierno de la opinión. Debe existir un equilibrio entre opinión autónoma y opiniones heterónomas. El tercer subtema es el gobierno de los sondeos. En gran parte, los contenidos televisivos son imágenes de acontecimientos, pero son también voces públicas. Las otras voces públicas o del público están constituidas por sondeos que nos indican el porcentaje de lo que piensa la gente. Para ser exactos, los sondeos de opinión consisten en respuestas que se dan a preguntas. Y esta información aclara de inmediato dos cosas. La primera es que la respuesta depende ampliamente del modo en que se formulan las preguntas y que frecuentemente el que responde se siente forzado a dar una respuesta improvisada en ese momento. La mayoría de las opiniones recogidas por los sondeos cuentan con 4 características. La primera es que es débil,
que significa que tiene muy poca opinión. La segunda es que es volátil, que puede cambiar en pocos días. La que sigue es que es inventada en el momento para decir algo que en caso de que se responda no sé, se queda mal ante el entrevistador. Y la última es que produce un efecto reflectante, un rebote de lo que se sostiene en los medios de comunicación, o es una copia de opinión. De cada 10 cuestiones de política nacional que se plantean todos los años, el ciudadano medio tendrá preferencias fuertes y coherentes por una o dos, y virtualmente ninguna opinión sobre los demás asuntos, lo cual no es obstáculo para que cuando un entrevistador empiece a preguntar surjan opiniones inventadas en ese momento. Es verdad que algunas veces tenemos una opinión firme y sentida con fuerza, pero incluso cuando es así, no es seguro que la opinión que dictará nuestra elección de voto sea esa. El elector tiene en su escopeta cuando entra a la cabina electoral un solo cartucho, y si tiene, por ejemplo, una opinión firme, deberá sacrificar 4. Por otra parte, cuando tenemos el problema de la fácil manipulación de los sondeos, la proporción de respuestas afirmativas varía desde lo mínimo del 1 a un máximo del 53%. Y estas diferencias se derivan casi exclusivamente de variaciones de la formulación de preguntas. Todo esto se puede deducir que quienes se dejan influenciar o asustar por los sondeos, el sondeo ya se encuentra dirigido y a menudo se deja engañar por la falsedad y en la falsedad. Sin embargo, volteando hacia Estados Unidos, la sondeodependencia de los políticos, empezando por el presidente, es prácticamente absoluta. Porque la sondeodependencia es la auscultación de una falsedad que nos hace caer en una trampa y que nos engaña al mismo tiempo. Los sondeos no son instrumentos de demopoder, un instrumento que revela la voz de la populi, sino sobre todo una expresión del poder de los medios de comunicación sobre el pueblo. Y la influencia bloquea frecuentemente las decisiones útiles y necesarias o bien lleva a tomar decisiones equivocadas, sosteniéndolas por simples rumores, por opiniones débiles, deformadas, manipuladas o incluso desinformadas, y definitivamente por opiniones que son ciegas. Para concluir con este subtema, las opiniones recogidas en los sondeos son por regla general débiles, y los sondeos de opinión consisten en respuestas que se dan a preguntas. Las respuestas dependen ampliamente del modo en que se formulan las preguntas y el que responde se siente forzado a dar una respuesta improvisada en aquel momento. El siguiente subtema se refiere a la menos información. Informar es proporcionar noticias, y esto incluye noticias sobre nociones. Se puede estar informado de acontecimientos y también del saber. Aún así, se debe puntualizar que la información no es conocimiento. No es el saber un significado heurístico de algún término, sino que por sí misma la información no lleva a comprender las cosas. Pero sí se puede tener mucha información de cuestiones aunque no se esté comprendiendo en su totalidad. También cabe destacar que la importancia de la información es variable. Numerosa información es solo frívola, sobre sucesos sin importancia o tienen un puro y simple valor espectacular, lo que equivale a decir que están desprovistas de valor o relevancia. Es útil distinguir entre subinformación y desinformación. Por subinformación se entiende una información totalmente insuficiente que empobrece demasiado la noticia, o bien el hecho de no informar, la pura y simple eliminación de 9 de cada 10 noticias. Por tanto, subinformación significa reducir en exceso. Por otro lado, la desinformación se entiende que es una distorsión de la información, es dar noticias falseadas que inducen a engañar a las personas que lo escuchan. Nótese que no se ha dicho que la manipulación distorsione una noticia o que sea deliberada. Con frecuencia, todo esto refleja una deformación profesional, lo cual lo hace menos culpable, pero también es más peligrosa. También se puede observar que la televisión
es la que da menos información que cualquier otro instrumento de información. Además, con la televisión cambian adicionalmente el criterio de selección de información, o entre la desinformación. La información que se cuenta en la televisión es la que se puede filmar mejor. Y si no hay filmación, pues esto significa que no hay noticia. Y así pues, la noticia no se ofrece, pues no es video digna, como se diría. Por tanto, la fuerza de la televisión es la de hablar por medio de imágenes que representan algún problema, y los periódicos y la radio no tienen el problema de tener que estar en el lugar de los hechos para contar con la noticia. Por el contrario, la televisión sí. Pero lo tiene hasta cierto punto, porque no hay o había ninguna necesidad de exagerar las cosas. No todas las noticias tienen que ir obligatoriamente acompañadas de imágenes. La cuestión de estar en el lugar de los hechos es en parte un problema que se le ha creado solamente a la televisión y que le ayuda a crecer y exagerar las cosas un poco más. El nivel al que ha descendido nuestra televisión se debe fundamentalmente al personal que tiene un nivel intelectual y profesional muy bajo. La información televisiva se podría organizar mucho mejor. Y aclarando esto, es verdad que la fuerza de la imagen está en la propia imagen. Para hacernos una idea, basta comparar la información escrita del periódico con la información visual de la televisión. El hombre de la cultura escrita y por lo tanto la era de los periódicos leía, por ejemplo, alrededor de 15 acontecimientos diarios significativos nacionales o internacionales, y por regla general cada acontecimiento se desarrollaba en una columna del periódico. Es importante mencionar que la reducción de la comprensión es enorme, y lo que desaparece en esa comprensión es el encuadre del problema al que se refieren las imágenes, porque ya sabemos que la imagen es enemiga de la abstracción, mientras que explicar es desarrollar un discurso abstracto. Los problemas no son visibles. Lo que podemos ver en la televisión es lo que nos mueve los sentimientos y las emociones. Por ejemplo, muchos de los acontecimientos que salen frecuentemente en la televisión son asesinatos, acciones de violencia, disparos, arrestos, protestas o lamentos de la sociedad en general. Y en otro orden de cosas también salen terremotos, incendios o algunos incidentes globales. En suma, lo visible nos aprisiona en lo visible. Para el hombre, que puede ver lo que no existe. La amputación es inmensa y empeora a causa del porqué y del cómo la televisión elige ese detalle visible. Para resumir este subtema sobre menos información, se puede decir que el gobierno de los sondeos se basa en opiniones desinformadas. La información de relevancia pública es donde la televisión informa poco y mal. Informar es proporcionar noticias. Información no es conocimiento, y la información no lleva a comprender las cosas. La subinformación es información insuficiente que empobrece la noticia. La desinformación es la distorsión de la información. Y el pseudo-acontecimiento es un evento prefabricado de la televisión y por la televisión. Las cadenas televisivas han producido ciudadanos que no saben nada y que se interesan por trivialidades. Para comprender qué es más desinformación, se puede decir que a la televisión le encanta dar la palabra a gente de la calle o a similares. El resultado es que se presenta como verdadero lo que con frecuencia no lo es. Las opiniones más fascistas y necistas adquieren la densidad de una corriente de pensamiento, y poco a poco la televisión crea la convicción de que cualquiera que tenga algo que decir o algo por lo que quejarse tiene derecho a ser escuchado. Y con vistosos signos de aprobación, el uso y el abuso de la gente en directo hace creer que ahora ya puede tomarse cualquier decisión de algún momento por una aclamación popular. La verdadera desinformación no es informar poco, sino informar mal y distorsionado. La cámara de televisión entra fácil y libremente en los países libres, pero entra poco y con muy poca precaución en países peligrosos, y obviamente no va a entrar nunca a países que se encuentran sin alguna libertad. Otros tipos de desinformación
son las falsas estadísticas y las entrevistas casuales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El último subtema es también la imagen miente. No hay duda de que los noticiarios de la televisión ofrecen al espectador la sensación de que lo que se ve es real, que los hechos vistos por él suceden tal y como se ve. Sin embargo, no es así. La televisión puede mentir y falsear la verdad, exactamente igual que cualquier otro instrumento de comunicación. La diferencia es que la fuerza de la veracidad inerte a la imagen hace la mentira más eficaz y por lo tanto es mucho más peligrosa para el espectador. Pero lo que de verdad cuenta es lo que se dice y la manera en cómo eso se dice. Es así que la televisión que mejor nos informa se llama atípica. Y la típica es la que se centra en la imagen. Y lo que se nos muestra puede engañar perfectamente al espectador. Una fotografía miente si el resultado es un fotomontaje. Y la televisión de los acontecimientos, cuando llega al espectador, esto nos da un fotomontaje. Se suele decir que entre subinformación y desinformación el confín es concreto y poroso. Lo mismo se puede decir para los engaños televisivos. En ciertos casos son mínimos y pueden ser atribuidos a la información insuficiente, y en otros casos son graves, pero a veces difíciles de establecer si es un engaño o es resultado de la desinformación o de la manipulación deliberada de querer engañar al espectador. El video dependiente tiene menos sentido crítico que quien es aún un animal simbólico adiestrado en utilización de símbolos abstractos. Al perder la capacidad de abstracción, perdemos también la capacidad de distinguir qué es lo verdadero de lo falso y qué información es verdadera y cuál no. Es importante resumir este subtema en lo siguiente. La televisión puede mentir y falsear la verdad, exactamente igual que cualquier otro instrumento de comunicación. Una fotografía miente si es el resultado de un fotomontaje, y la televisión de los acontecimientos, cuando llega al espectador, es toda ella un fotomontaje. Al perder la capacidad de abstracción, perdemos también la capacidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hola, mi nombre es Cristian Cárdenas y expondré sobre el capítulo 3 titulado "Y la democracia". Más que en todos los medios, los noticieros de televisión tienen un gran poder para influir en las elecciones, los candidatos, las ideas y las decisiones de las personas. La personalización de las elecciones hace que lo más importante no sean las ideas de los candidatos, sino los telegénicos. Su imagen se moldea para ser agradables para el público generalizado. Esto genera que en lugar de que el videolíder transmita un mensaje, se convierta él en el mensaje. Ante esta carencia del mensaje y la información, el espectáculo se hace lo más importante para el público. Así, el partido pasa de ser de peso, firme en sus principios e ideas, a ser ligero, con la habilidad de cambiar y transformar sus ideas. La política videoplasmada. Antes, el candidato electo era más destacado que su partido. Ahora la gente se casa con el partido y vota por la imagen del partido, lo que genera una falta de representantes independientes y responsables. Los políticos ahora ya no tienen relación con acontecimientos genuinos, y cada vez se relacionan más con acontecimientos mediáticos, es decir, acontecimientos seleccionados por la videovisibilidad. La televisión, al seleccionar los acontecimientos que mostrará, se convierte así en la autoridad conectiva más grande de todos los tiempos. La gente piensa que si está en la tele, tiene que ser cierto. Esto hace que la televisión favorezca voluntaria o involuntariamente la emotivación de la política, es decir, una política dirigida y reducida a espacios emocionales. La aldea global. La televisión ayuda a poder ver cualquier cosa que esté ocurriendo en una parte del mundo y así conecta
temáticas de interés de cada persona, volviendo a las ciudadanas globales. Sin embargo, la televisión fragmenta el mundo en una mirada de aldeas, ya que un mundo visto en imágenes es necesariamente un mundo pequeño y enfocado solo en los primeros planos. Entonces, la televisión promueve una mente empequeñecida, o sea, aldeanizada, o una mente engrandecida, globalizada. A veces una y a veces otra, pero en su mayoría gana la mente empequeñecida. Demos debilitado. Se puede definir democracia como el poder del pueblo y demos como soberanía y mando. Hoy en día, la opinión pública no presta atención a los problemas públicos o no les interesa por diversos motivos. Es por eso que encontramos un demos debilitado, que no ejercita su poder porque la democracia representativa ya no nos satisface y por ello reclamamos más democracia. En la actualidad existe desinterés sobre la política y a pesar de que contamos con una sociedad mucho más educada, la mayoría se encuentra desinformada y desinteresada hacia la política. Esto puede ser culpa de que la televisión empobrece drásticamente la información, ya que bloquea nuestra capacidad de abstracción y con ella nuestra capacidad de comprender los problemas y afrontarlos racionalmente. Regnum hominis y hombres bestias. Antes se creía que la ciencia haría al hombre un regnum hominis, en donde el saber científico le daría el poder de dominar la naturaleza. Sin embargo, nos hemos convertido en bestias dominadas por la tecnología, de la cual hemos perdido la racionalidad del pensamiento, pues esas máquinas creadas por el mismo hombre nos han cambiado y quitado hasta la misma racionalidad. La tecnología, a medida que avanza, está produciendo a un hombre incluso más crédulo e inocente que el hombre medieval. Esto debido a que el hombre medieval tenía creencias absurdas que, sin embargo, estaban delimitadas por su concepción del mundo, mientras que el hombre contemporáneo vive sin el sostén de una visión coherente del mundo. La competencia no es un remedio. Actualmente, la información de los noticieros ya no es crítica ni imparcial. Las televisoras ahora toman preferencias políticas y así se deteriora la información. Las televisoras, al competir por aumentar su público, en lugar de aumentar la calidad de sus noticias, solo repiten e imitan las noticias de otras televisoras. Esto genera que 8 de cada 10 noticias ahora sean las mismas. Para que realmente exista la democracia, es necesario entonces que se controle a la televisión y así se disminuya la corrupción. Racionalidad y pospensamiento. Un hombre que pierde la capacidad de abstracción es incapaz de razonar y es por lo tanto un animal simbólico que ya no tiene capacidad para sostener y menos aún para alimentar el mundo construido por el Homo sapiens. El pospensamiento, que es la incapacidad de pensar, triunfa y esto quiere decir que nosotros estamos dentro de este mundo, donde tenemos una televisión que nos embrutece. La ignorancia casi se ha convertido en una virtud, como si se restableciera a un ser primigenio, incontaminado e incorrupto. La idea central de Sartori es que la imagen está transformando al Homo sapiens en Homo videns, y todo lo que esto implica: la sustitución de la palabra por la imagen, pérdida de la capacidad de abstracción e incapacidad para comunicar. Esto nos lleva a que el individuo llega a un estado de despersonalización, Narciso, el hombre mediatizado,
que ya no se rige por normas sociales o morales, sino por normas tecnológicas y mediatizadas. Esto no quiere decir que los medios de comunicación masivos sean malos ni mucho menos. Con la creación de la imprenta, no solo se cambió la cantidad de libros, sino que también se cambió la estructura del lenguaje, del conocimiento, de la historia, y nos hizo en cierto modo actores sociales. Los medios electrónicos como el radio, la televisión, el internet, nos ayudan a ver aspectos sociales y culturales que tal vez sin ellos no conoceríamos. El problema radica en que los medios electrónicos se nos salieron de la mano. La gente no cuestiona las imágenes, ve y cree. En la radio no se cuestiona lo que oímos, porque en realidad no escuchamos. Y esto nos llevó a perder nuestro lugar en la sociedad como actores, y ahora pasamos a ser simples espectadores. La culpa no la tienen en sí los medios de comunicación, sino las personas que controlan los medios de comunicación. Debido a que estos medios están en manos de personas negligentes que son incapaces de realizar su función social, ponen por encima sus intereses económicos que su función primordial. Mary? Huh? Sure. Yeah, go ahead. Por esto, y por el comprobado poder de los medios, es como darle una granada de mano a un bebé de 3 años, teniendo en sus manos su misma autodestrucción. Sin embargo, no todo está perdido. Todavía está en nuestras manos definir esta historia y ayudar a ser partícipes y tener un mejor control de los medios para volver a convertirnos de Homo videns a Homo sapiens. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán. Y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema.